Hola, bienvenidos a su programa Veracruz Naturalmente, que se realiza en coproducción con Radio Televisión de Veracruz y la Secretaría de Medio Ambiente. Nos encontramos en el Área Natural Protegida San Juan del Monte, donde en 2019 ocurrió un incendio forestal que consumió cientos de hectáreas. Pero gracias a la intervención del Gobierno del Estado de Veracruz a través de la SEDEMA, se logró restaurar este sitio. ¿Quieren conocer más? Acompáñenme. Nos acompaña el maestro Carlos Robles Guadarrama. Él es director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente y él nos va a contar un poco sobre lo que sucedió aquí en el Área Natural Protegida San Juan del Monte hace 5 años. ¿Qué tal, maestro? Buenos días, Noreli, ¿cómo estás? Pues platíquenos, maestro, qué sucedió aquí en el 2019, ya 5 años después de, este incendio forestal. Sí, bueno, fue entre el 11 y el 15 de marzo de 2019 se presentó el primer gran incendio forestal que le tocó a esta administración encarar. Se incendiaron 759 hectáreas, de las cuales 447 se quemaron aquí en este parque, en este sitio San Juan del Monte, ¿no? Generando pues una enorme devastación. Se perdieron casi totalmente 100 hectáreas de bosque. Hubo afectación más o menos mediana en aproximadamente 200 hectáreas de bosque y unas 150, 160 hectáreas tuvieron una afectación menor. Sin embargo, pues tuvimos que, después de que se apagó la conflagración, después de que se pudo terminar de combatir el incendio, una labor que duró 4 días, donde participaron, además de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Protección Civil, el municipio de Las Vigas, el municipio de Jalapa, y sobre todo y fundamentalmente la población de aquí, de la región, que se organizaron en brigadas que combatieron el incendio en todos sus flancos. Después de eso vino el trabajo de la recuperación, de la restauración, de la recuperación de todo esto, que sí implicó también pues un gran proceso de organización y por supuesto la inversión de recursos que el señor gobernador dispuso para poder restaurar el área perdida, ¿no? Se trabajó en coordinación con los ejidos Las Vigas, que fue el otro ejido que se vio afectado por el incendio, Tejocotal Ranchillos y el ejido Tlaxcala. Fueron los 3 ejidos que también sufrieron afectaciones por el incendio. Se trabajó en coordinación con ellos para recuperar el total de las 759 hectáreas que se incendiaron. Okay. Maestro, ¿qué significó para esta administración una pérdida así tan grande y después obviamente el trabajo de restauración? Bueno, por un lado, estos bosques que están aquí en las zonas cercanas a la ciudad, a la capital y a municipios importantes como Perote, como Las Vigas, Acajete, Coatepec, prestan servicios ambientales fundamentales, ¿no? El más importante de todos, el más conocido, es el servicio ambiental del agua, ¿no? Estos bosques captan agua, la infiltran a los mantos freáticos y estos mantos freáticos después las expulsan hacia los ríos y arroyos de donde nosotros los humanos las tomamos. Entonces la pérdida de bosque, una pérdida tan importante, pues sí amenazó el abasto de agua en la región, ¿no? Y esto fue una de las razones por las cuales se actuó de la manera más rápida que se pudo para poder ir recuperando esta cubierta forestal. Y ¿y qué siguió? ¿Qué proyecto se contempló para la restauración de esta reserva? Esto implicó básicamente 2 etapas, ¿no? Una primera etapa de extracción, ¿no? Esta zona
Este parque, San Juan del Monte y los 3 ejidos, Vigas, Oxtlacuaya y Tejocotán Ranchillos, tienen programas de manejo forestal, ¿no? Es decir, hay un aprovechamiento, que sí es importante decirlo, el aprovechamiento forestal no daña los bosques cuando se hace de manera correcta. Es importante porque los aprovechamientos forestales, además de que generan empleo a sus propietarios, en este caso los ejidatarios, y en el caso del parque, pues a las poblaciones aledañas, además de que generan empleo e ingresos, también los aprovechamientos forestales permiten retirar material combustible que es susceptible de preincendiarse en incendios, ¿no? Estos bosques son bosques que se les llama, son apegados al fuego, tienen la característica de que pequeños incendios favorecen su reproducción, ¿no? Las semillas, los conos, las bellotas, ¿no? Se abren cuando hay un calor excesivo y esto permite tirar las semillas que permiten su crecimiento y su reproducción. Entonces, pequeños incendios, pequeños fuegos no son dañinos para los bosques, sino al contrario les permiten irse reproduciendo. Un incendio como el que se presentó entre esos días de marzo del 2019, pues sí es una afectación. Entonces implicó, por un lado, revisar el programa de manejo para poder extraer la madera que se había quemado, ¿no? Antes de poder hacer cualquier cosa aquí, había que sacar la madera muerta, ¿no? Todos los árboles quemados, que además se volvieron susceptibles de propagar enfermedades y plagas que podrían haber afectado a todos los bosques de la región. Entonces se elaboró un programa de manejo especial para poder extraer la madera quemada. Esto se trabajó durante 2019. Y ya en 2020 se iniciaron las labores de restauración, ¿no? Primero con actividades de control de erosión, donde se quitaron los bosques, pues había que controlar la pérdida de suelos, y posteriormente ya se iniciaron las labores propiamente dichas de reforestación. Muchas gracias, maestro. Continuamos con más. Está con nosotros el ingeniero Juan de Dios Bermúdez. Él es el responsable técnico del aprovechamiento forestal de la Reserva San Juan del Monte, que nos va a platicar qué es lo que se hizo tras el incendio aquí en esta reserva. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio. Como bien mencionas, esta es un área verde reservada para la educación tecnológica, educativa. El predio rústico San Juan del Monte fue decretado en 1980 por el gobierno del estado de Veracruz y es patrimonio de todos los veracruzanos. Al ser un patrimonio de todos los veracruzanos, pues debemos de estar interesados en lo que pasa aquí y darles buenos resultados. Como mencionó anteriormente, aquí hubo una gran conflagración, un incendio forestal muy fuerte que sucedió del 11 de marzo al 15 de marzo y provocó daños muy serios al ecosistema. Este ecosistema está integrado por bosques de pino, encino y otras especies muy importantes. Y hubo daños severos. ¿Sí? Un daño severo quiere decir que los árboles se quemaron en su totalidad, ¿sí? Porque fue un incendio de copa, superficial y subterráneo, y afectaron aproximadamente 100 hectáreas. Hubo un incendio de tipo moderado en 200 hectáreas, donde afectó parte de la copa, ¿sí? Y un incendio ligero de 100 hectáreas. En total fueron aproximadamente 450 hectáreas. Entonces el gobierno del estado se planteó en un principio 2 etapas. Una etapa, la primera etapa era atender, ¿sí?, el daño que había causado ese incendio, retirando todos aquellos árboles que se consumieron totalmente y que eran prácticamente esqueletos vivientes, ¿sí?
retirarlos, y en ese aspecto encontramos el apoyo de la industria, porque la industria los retiró, los compró, y con eso se pudieron financiar las demás actividades, que es la restauración. Entonces, aquí, como pueden ver ustedes, si pudieran hacer un close, aquí se puede ver que el árbol está afectado en su corteza, está tatemada. Sin embargo, un tipo de incendio ligero no afecta completamente la totalidad de los árboles. Este árbol sobrevivió, al igual que muchos. Hubo un trabajo técnico muy puntual para saber qué árboles tendrían que ser retirados y saber aquellos árboles que podrían recuperarse con el tiempo, ¿sí? Acuérdese que el bosque es como un organismo, igual que el humano cuando se lesiona, ¿sí?, puede ir evolucionando su lesión. Los árboles también. Había árboles que prácticamente se desnudaron, pero su corteza interna, su cámbium, estaba vivo y se recuperaron. Entonces, esa situación de ir seleccionando los árboles que se tendrían que retirar fue muy importante. Y pues prácticamente retirando todos esos árboles muertos, todos esos árboles cenizos, ¿sí?, ya se podría dar paso a la siguiente etapa, que era la restauración, los trabajos de restauración, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, ya estamos en un área donde se hicieron trabajos por el hombre, ¿sí?, a través de la plantación de árboles, del sistema tradicional con bolsas, se hace el hoyito, se pone el árbol, pero también aquí hay regeneración natural y también se apoyó con la dispersión de semillas con drones. Nosotros, bueno, podemos ver imágenes o en redes sociales que se difunden que se quema un bosque, pero no sabemos qué es lo que va a pasar después, o sea, qué se le hace a los árboles, cómo fue ese proceso, la selección, el suelo, ¿ustedes qué determinaron? Sí, bueno, después de que se presentó la conflagración, lo que hicimos fue que con apoyo de imágenes satelitales determinamos el área afectada, ¿sí? Y esas fueron 450 hectáreas. Después de esas 450 hectáreas vino una categorización de las áreas. Había áreas donde el daño fue muy severo, ¿sí? Se dañó la copa del árbol, el tronco y sus raíces. Ahí prácticamente no podríamos recuperar nada. Sin embargo, si dejáramos todos esos árboles, serían como cadáveres, ¿sí? Y acuérdese que igual que en una guerra, si no se hace un manejo de los cadáveres, hay epidemias. En este caso, hay plagas. Entonces, tendríamos, y lo hicimos en una primera etapa, fue hacer el diagnóstico de aquellas áreas que se tenían que intervenir completamente, aquellas áreas que se debían de intervenir moderadamente y aquellas áreas que se iban a dejar como tal, porque solitas se iban a recuperar. Entonces, fue un trabajo muy puntual por técnicos de que determinaron árbol por árbol qué árboles se tenían que retirar para hacer un manejo, digamos, de los cadáveres de los árboles. Y gracias a que hicimos una alianza con los industriales, todavía los retiraron, ellos los sanearon y fue parte del negocio de ellos. Y también fue una retribución al gobierno porque con ese dinero se pudo hacer varios trabajos aquí en la reserva, como el de reforestación, y se pudo pagar debidamente a eso. Entonces, ya concluimos la primera etapa, hicimos un manejo de todo el material que se quemó, se despejó, se quedó limpio y ahí siguieron después los trabajos de restauración que estuvieron a cargo del gobierno del estado. La madera que se quemó, en cierto sentido era una madera aprovechable, a pesar de que estaba quemada, y lo que procedía pues era aprovechar su comercialización para poder financiar los trabajos tanto de la propia extracción como de las acciones de restauración, ¿no? Entonces,
lo que se hizo fue una subasta, se convocó a los industriales de aquí de la región. Además se atravesaba un momento complicado en la economía maderera de la región. Esto activó a la industria local. Participaron un grupo pues de industriales de Perote, Las Vigas, sobre todo de Perote y Las Vigas, y se hizo una subasta con todas las de la ley, ¿no? Participó la Contraloría, participó la Unión Administrativa, el recurso derivado de la comercialización de la madera ingresó directamente a las arcas de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Con los sistemas de pago ya establecidos. Es decir, se hizo lo más transparente posible y totalmente apegado a las normas y a la reglamentación financiera. Esto es importante comentarlo porque hubo como una serie de rumores, ¿no?, de que se estaba comercializando la madera de manera ilegal, y pues no fue así. Esto generó, además de generar los ingresos que permitieron financiar los trabajos que se realizaron aquí, también generó un empleo, ¿no? Generó empleo entre la población, activó la industria maderera, lo cual también generó un empleo adicional. Es decir, hubo, a pesar de la tragedia, porque eso fue una tragedia, esto se pudo convertir en un beneficio, lo que no quiere decir que tenemos que estar promoviendo incendios forestales, ¿no? Pero se aprovechó para poder activar un poco la industria local, generar empleo local y financiar lo que estamos viendo aquí, que es la restauración y la recuperación, que 5 años después, como puede verse, pues es notable, y esperamos que en los incendios que se presentaron este año sea posible activar procesos como el que se activaron aquí en San Juan del Monte para recuperar la cubierta forestal perdida. El biólogo Isidro Ángeles, él es responsable de producción forestal de la SEDEMA, nos va a platicar el proceso de restauración aquí en el Área Natural Protegida San Juan del Monte tras el incendio forestal en el 2019. ¿Qué tal, biólogo? ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Pues nos encontramos aquí en la reserva de San Juan del Monte, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca del proceso de restauración ambiental que se dio tras el incendio en 2019. Como ya se explicó, pues tuvo como 2 grandes etapas, ¿no? Una etapa fue la extracción de la madera, la limpieza de los sitios para que quedaran completamente despejados de árboles muertos, malezas, arbustos, ¿no? Y que pudiera continuar con un proceso de restauración ambiental en toda el área siniestrada, ¿no? Que fueron, como se había dicho, alrededor de 459 hectáreas, ¿no? Entonces el proceso abarcó diferentes etapas de intervención. Una parte importante se realizó con los suelos del área, se intervinieron más de 300 hectáreas aquí en los suelos del sitio, de diferente forma, ¿no? Se injertó suelo nuevo, digamos suelo no quemado, suelo proveniente de áreas sanas a áreas quemadas. Se acomodó la parte de los residuos de la madera muerta, se acomodaron en curvas de nivel para evitar que la lluvia deslavara, digamos, los suelos en las pendientes, ¿no? Que se retuvieran estas especies de barreras muertas. Hay un área que después vamos a ver para ejemplos más gráficos, ¿no? Y uno de los procesos importantes de la restauración fue la reforestación, ¿no? Entonces se usaron algunas técnicas, pues digamos, adecuadas para reforestar el área y tener como en el menor tiempo posible los resultados que estamos viendo aquí a nuestras espaldas, ¿no? Podemos ver que tenemos pinos, árboles de diferentes tamaños, de diferentes edades, y se debe a lo siguiente: se reforestó una buena parte del área con el sistema tradicional, ¿no? Que esto es traer pinos básicamente de viveros y plantarlos en un
sistema selectivo aquí en el área, ¿no? Justo hubo la participación de muchas personas esa vez, ¿no? Sí, se hicieron 3 eventos, ¿no? Para poder reforestar, y de manera independiente las comunidades de aquí del área ayudaron en el proceso de restauración a través del programa que impulsó la Secretaría para estos fines, ¿no? Entonces, una parte del proceso fue con la plantación de especies arbóreas adecuadas para el área, ¿no? Básicamente fueron pinos pátulas, pinos teocotes, algunos ayacahuites, ¿no? Eso fue lo que se hizo, ¿no? Y después hubo otro proceso de intervención, que se utilizaron drones para dispersar semillas en esta área para reforzar el primer proceso. Esa parte del dron, digamos que se utilizaron aproximadamente unas 15 especies de diferentes semillas, tanto de hierbas como de arbustos y de árboles, para reforzar pues el complejo, digamos, natural que tenemos aquí, ¿no? El bosque no solamente se conforma de árboles, ¿no? Si podemos ver, el bosque se conforma de pequeñas hierbas, de muchos pastos y de pequeños arbustos, que es un estrato, el primer estrato bajo, que se conoce como sotobosque. Y después de por encima de ese sotobosque está toda la parte de los árboles que podemos ver, ¿no? Entonces, en la combinación de estos dos procesos de reforestación, se ha dado lugar al mosaico que tenemos hoy vegetal y que podemos apreciar. Pero otro componente importante, digamos, que intervino en la recuperación de estas áreas en términos de diversidad de plantas, fue la propia regeneración natural del área, ¿no? Es importante mencionar que estos ecosistemas tienen la capacidad de regenerarse de manera natural, ¿no? Si le damos la oportunidad de hacerlo, pero ese proceso nos lleva tiempo, le lleva a la naturaleza mucho tiempo, ¿no? Todo lo que hacemos con el proceso de reforestación, de intervención, es acortar un poquitito los tiempos, ayudar a la naturaleza a que esos procesos sean más cortos y obtener resultados en menor tiempo, ¿no? Okay, y son 5 años los que han pasado y es lo que vemos ahorita. 5 años, sí, son 5 años los que han transcurrido desde pues ese fatídico hecho, ¿no? Y ahora pues es lo que vemos, árboles que alcanzan ya los 2,5 metros de altura, árboles más pequeñitos, pero si te das cuenta, pues en su mayoría el bosque se está recuperando, regenerando de manera rápida, porque 5 años para un proceso de restauración natural es muy poco tiempo. Biólogo, y vemos unos árboles secos, ¿por qué? ¿A qué se debe? Bueno, son algunas, básicamente obedece a la especie de Pinus pátula. Pinus pátula es una especie, digamos, un poco menos resistente, es un poquito más frágil, a pesar de que es una especie local, ¿no? Que crece de manera natural en estos sitios. Pinus pátula pues requiere mucha agua para poder crecer, ¿no? Su requerimiento hídrico es mayor. Recordemos que hace unos días, bueno, tuvimos unas olas de calor bastante intensas, ¿no? Entonces, la ola de calor, pues no solamente afecta a los humanos, afecta a las plantas, a los animales. Pinus pátula no es la excepción. Si nos podemos dar cuenta, tiene hasta las puntas dobladas como achicharradas, y eso es porque la especie resintió bastante el calor y bueno, son los primeros afectados, digamos, en un ambiente así. Los otros pinos que se ven verdes, como este que tenemos aquí a la espalda, es otra especie, es Pinus teocote, y esa especie que también es una conífera como Pinus pátula, tiende a resistir más los efectos del calor en estos climas que son por naturaleza templado húmedos, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con más. Con esta imagen que tenemos del bosque dañado por el incendio forestal en 2019 y la restauración después de 5 años, podemos observar que gracias a la voluntad del gobierno del estado, de ciudadanos, es posible
que se regenere. Por eso, como ciudadanos, también debemos ser responsables con nuestros recursos naturales. Síguenos a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz y de la Secretaría de Medio Ambiente. Esto fue Veracruz Naturalmente. Nos vemos la próxima.